¿Te imaginas vivir en un mundo donde tu valor como persona dependiera de la mezcla de sangre que corría por tus venas? Un mundo donde no importaba cuánto estudiaras, cuánto trabajaras o qué tan inteligente fueras, sino quiénes habían sido tus abuelos. ¿Qué pasaría si te dijera que durante siglos existió un sistema que clasificaba a las personas casi como si fueran productos, con etiquetas que determinaban quién tenía privilegios y quién no? Pero aquí viene la pregunta más incómoda. ¿Realmente ese sistema desapareció o todavía vivimos sus consecuencias sin darnos cuenta? Hoy vamos a descubrir la historia oculta del sistema de castas en América Latina. Un sistema que no solo organizó la sociedad colonial, sino que dejó huellas profundas en nuestra cultura, nuestra economía y hasta en la manera en que percibimos la belleza, el éxito y el poder. Porque entender este sistema no solo revela cómo era el pasado, también explica muchas desigualdades que todavía existen hoy. El origen de una obsesión por clasificar. Cuando los europeos llegaron a América en el siglo XV, no solo trajeron nuevas armas, religiones y enfermedades, también trajeron una obsesión muy particular, clasificar a las personas. En Europa ya existían jerarquías sociales muy marcadas, la nobleza, el clero, los campesinos. Cada quien tenía un lugar específico en la sociedad. Pero cuando los españoles llegaron al continente americano, se encontraron con algo completamente nuevo, una enorme diversidad de pueblos indígenas con culturas, lenguas y tradiciones distintas. Y después comenzó el tráfico masivo de personas esclavizadas desde África. En poco tiempo, América se convirtió en un espacio donde convivían personas de tres continentes diferentes, Europa, África y América. Y la mezcla entre estos grupos comenzó casi de inmediato, pero esa mezcla generó ansiedad en las autoridades coloniales, porque si todos se mezclaban libremente, ¿cómo se mantendría el control social? La solución fue crear un sistema que clasificara a cada persona según su origen racial. Así nació el sistema de castas. El sistema de castas era una especie de tabla social que clasificaba a las personas según la mezcla racial de sus padres. Por ejemplo, si una persona española tenía un hijo con una persona indígena, el hijo era llamado mestizo. Si un español tenía un hijo con una persona africana, el hijo era llamado mulato. Pero el sistema no se detenía ahí. La clasificación se volvía cada vez más específica y complicada. Español más mestizo era igual a castizo. Castizo más española es igual a español nuevamente. Sí, leíste bien. El sistema asumía que después de varias generaciones, una persona podía volver a ser considerada española si su piel se volvía lo suficientemente clara. Esto revela algo muy importante. El sistema de castas no solo era clasificación, era un intento de blanquear a la sociedad. Había categorías con nombres muy peculiares como lobo, sambo, cambujo, tente al aire, no te entiendo. Algunos nombres reflejaban confusión o desprecio por las mezclas raciales que no encajaban fácilmente en una categoría específica. La obsesión por clasificar llegó a tal nivel que se crearon pinturas oficiales llamadas pinturas de castas, donde se representaban familias de diferentes mezclas raciales con etiquetas explicativas. Era como si la sociedad estuviera tratando de crear una fórmula matemática para determinar el valor de una persona. El sistema que definía tu destino. El sistema de castas no era solo simbólico, tenía consecuencias muy reales. Tu casa podía determinar si podías estudiar, si podías ocupar cargos públicos, si podías portar armas, si podías entrar a ciertas instituciones, si podías pagar menos impuestos, si podías acceder a mejores trabajos. Las personas consideradas españoles tenían más privilegios, mientras que las personas con mayor mezcla indígena o africana enfrentaban más restricciones. Las mezclas raciales, la sociedad colonial era profundamente mestiza. Las relaciones entre personas de diferentes grupos eran muy comunes. Algunas eran relaciones consensuadas, otras eran el resultado de abuso de poder, pero el resultado fue una sociedad profundamente diversa. Sin embargo, la mezcla generaba preocupación en las autoridades coloniales, porque mientras más se mezclaba la población, más difícil era mantener una jerarquía clara. Por eso el sistema de castas se volvió cada vez más complejo. Era un intento de poner orden en una realidad que era mucho más caótica. Las pinturas de castas, propaganda visual. Durante el siglo XVIII se hicieron muy populares las pinturas de castas. Estas pinturas mostraban familias organizadas según su mezcla racial. Generalmente incluían un padre, una madre, un hijo, una etiqueta con el nombre de la casta. Las pinturas no eran neutrales, transmitían mensajes sobre cómo debía ser la sociedad. Las personas españolas aparecían bien vestidas, en ambientes elegantes. Las castas consideradas inferiores aparecían en situaciones de pobreza o conflicto. Era propaganda visual, una forma de reforzar la idea de que algunas personas eran naturalmente superiores a otras.
La obsesión por la apariencia física. Cuando el cuerpo se convirtió en un documento social, en el sistema de castas, la apariencia física no era simplemente una característica personal, era interpretada como una especie de prueba visible del lugar que cada individuo ocupaba en la jerarquía social. El color de piel, la textura de cabello, la forma de la nariz, los labios e incluso la manera de vestir y comportarse podían influir en la forma en que una persona era clasificada y tratada. Las pinturas de castas no solo mostraban mezclas raciales, sino que también transmitían un mensaje implícito. Ciertos rasgos físicos eran asociados con ideas de belleza, orden, racionalidad o superioridad, mientras que otros eran vinculados con estereotipos negativos, como la supuesta pereza, desobediencia o incapacidad intelectual. En muchos casos, el ideal estético estaba profundamente influenciado por parámetros europeos, lo que provocó que características asociadas con ese origen fueran consideradas más deseables socialmente. Esta jerarquización de la apariencia no solo afectaba la autoestima de las personas, sino también sus oportunidades de movilidad social, acceso a educación o posibilidad de establecer relaciones con determinados grupos. Incluso la vestimenta podía ser regulada por normas implícitas o explícitas. Algunas castas no podían usar telas finas, joyas o ciertos colores, ya que la apariencia debía reflejar el lugar de la sociedad les asignaba. De esta manera, el cuerpo se transformó en un marcador social permanente, reforzando la idea de que el valor de una persona podía ser interpretado a partir de sus rasgos visibles. Esta herencia cultural contribuyó a que con el paso del tiempo ciertos estándares de belleza se consolidaran en América Latina, influyendo en percepciones sobre profesionalismo, prestigio y atractivo físico, y mostrando cómo las ideas del pasado pueden persistir de manera silenciosa en la vida cotidiana. Las mujeres y el sistema de castas. El control del linaje y la reproducción social, las mujeres ocuparon un papel central en el funcionamiento del sistema de castas, ya que se consideraba que a través de ellas se transmitía la calidad del linaje familiar. El matrimonio, la maternidad y la sexualidad femenina se convirtieron en asuntos de interés social y político, pues la elección de pareja podía alterar la posición de una familia dentro de la jerarquía racial. En muchos casos, las uniones eran cuidadosamente vigiladas o influenciadas por factores económicos, sociales o raciales, debido a la creencia de que determinadas mezclas podían mejorar o empeorar el estatus de las generaciones futuras. Esa lógica contribuyó a reforzar desigualdades de género, ya que las mujeres podían ser juzgadas con mayor severidad por sus decisiones afectivas o por las circunstancias de sus relaciones. Además, la historia colonial muestra múltiples casos en los que mujeres indígenas y africanas estuvieron en situaciones de vulnerabilidad frente a hombres con mayor poder social, lo que evidencia cómo la estructura de castas también se relacionaba con dinámicas de dominación. En este contexto, el cuerpo femenino no solo era visto desde una dimensión personal, sino también como un elemento clave en la reproducción del orden social. El honor familiar, la reputación y las expectativas sociales recaían frecuentemente en las mujeres, quienes podían experimentar mayores limitaciones en sus decisiones personales. Analizar este aspecto permite comprender que el sistema de castas no solo organizaba categorías raciales, sino que también establecía normas sobre el comportamiento, la moral y la vida cotidiana, revelando cómo las estructuras sociales del pasado influyeron en la construcción de roles de género que en algunos casos continúan siendo objeto de reflexión y debate en la actualidad. La ilusión de la movilidad social. Aunque el sistema parecía rígido, existía algunas formas de cambiar de casta. Por ejemplo, algunas personas podían pagar documentos legales que las declaraban como españoles. A esto se le llamaba gracias al sacar. Básicamente era comprar un cambio de categoría social. Esto demuestra que la raza no era una sola cuestión biológica, también era una construcción social. El dinero podía blanquear, el poder podía cambiar la identidad. El fin oficial del sistema de castas. Con las guerras de independencia en el siglo XIX, muchas de las categorías de castas fueron eliminadas oficialmente. Los nuevos países buscaban construir identidades nacionales más igualitarias. La idea de que todos fueran ciudadanos, sin embargo, eliminar una categoría legal no elimina siglos de desigualdad.
Las jerarquías sociales no desaparecieron de un día para otro. Muchas de las ideas sobre raza, belleza y prestigio continuaron existiendo. Las consecuencias que todavía existen. Hoy en día, el sistema de castas ya no existe oficialmente, pero algunos investigadores argumentan que sus efectos todavía se pueden observar. Por ejemplo, en muchos países de América Latina, las personas con piel más clara tienden a tener mayores ingresos en promedio. Los estándares de belleza suelen favorecer características europeas. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes enfrentan mayores niveles de pobreza y desigualdad. Eso no significa que la sociedad actual sea igual a la colonial, pero sí sugiere que la historia deja huellas profundas. Algunas ideas pueden persistir durante siglos, incluso cuando ya no nos damos cuenta de su origen. La historia que no siempre se enseña. Durante mucho tiempo el sistema de castas no se enseñó de manera crítica en las escuelas. A veces se mencionaba brevemente o se presentaba como una simple curiosidad histórica. Pero entender este sistema permite comprender mejor la formación de las sociedades latinoamericanas. Permite analizar cómo se construyeron las desigualdades y cómo algunas ideas sobre identidad siguen evolucionando. La historia no se trata solo del pasado, también ayuda a entender el presente. Y una pregunta incómoda, si hubieras vivido en la época colonial, ¿en qué casta habrías sido clasificado? ¿Tu vida habría sido diferente? ¿Tus oportunidades habrían cambiado? Y la pregunta más importante, ¿qué partes de ese sistema todavía influyen en la forma en que vemos el mundo? El sistema de castas fue uno de los experimentos sociales más complejos en la historia de América Latina. Un intento de ordenar la diversidad humana mediante categorías rígidas, pero la realidad siempre fue más compleja que cualquier clasificación. Las personas se mezclaron, las culturas se transformaron, las identidades evolucionaron. Y aunque el sistema desapareció oficialmente, su historia sigue siendo relevante, porque nos recuerda que muchas desigualdades no son naturales, son construidas y lo que se construye también puede cambiar. Ahora quiero leerte, ¿crees que el sistema de castas todavía influye en la sociedad actual o piensas que es solo parte del pasado? Te leo en los comentarios. Y si te interesa descubrir más historias que no siempre aparecen en los libros de texto, suscríbete.